Síndrome respiratorio restrictivo. Este es un trastorno que afecta la estructura del tejido pulmonar, que se refiere a una cicatrización o inflamación del tejido, lo que provoca que los pulmones no puedan expandirse completamente, ocasionando así que sea difícil para ellos captar el oxígeno y liberar el dióxido de carbono. Es decir, que va a haber una disminución en la funcionalidad de los pulmones. Esta enfermedad se caracteriza por la limitación del flujo aéreo en la inspiración. Por ende, las personas que sufren de este tipo de trastorno no son capaces de realizar una respiración profunda. Los síntomas generales que presenta un paciente con estos trastornos son respiración entrecortada, sensación de ahogo y dolor en el pecho. Y entre las principales enfermedades restrictivas tenemos la fibrosis pulmonar, el derrame pleural y el neumotórax, que estas las vamos a estar explicando más adelante. También hay otras clínicas que pueden presentarse, como lo son la disnea, la cianosis y la tos seca. Bien, ahora, ¿cómo diagnosticamos un síndrome respiratorio restrictivo? Lo vamos a hacer a través de la prueba denominada espirometría. Esta prueba es rápida e indolora que se realiza con un dispositivo manual denominado espirómetro. Este nos va a permitir medir la cantidad de aire que hay en los pulmones y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones de una persona. Esta prueba consta también con diferentes variables y entre las principales tenemos la capacidad vital forzada, que esta representa el volumen máximo exhalado durante una expiración máxima seguida de una inspiración máxima. También tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que esta corresponde a la cantidad de aire máximo exhalado en el primer segundo de la capacidad vital forzada. También tenemos la consciente entre la capacidad vital y el volumen expiratorio forzado, que este factor nos va a mostrar la relación que hay entre ambas variables. Y por último tenemos el flujo expiratorio medio, que se va a situar en un 25% a 75% de la expiración máxima. Bien, ¿cómo realizamos esta prueba? El procedimiento es sencillo. Vamos a pedirle al paciente que inhale profundamente hasta alcanzar la capacidad total pulmonar. Luego le vamos a pedir que haga una pausa inferior a un segundo y posterior a eso que sople fuerte y rápidamente a través de la boquilla de nuestro dispositivo hasta alcanzar el objetivo. También, para realizar una prueba lenta, vamos a pedirle al paciente que respire a través de la boquilla de nuestro espirómetro durante 3 inhalaciones y 3 exhalaciones hasta alcanzar que se estabilice la línea base o hasta alcanzar la capacidad residual funcional. Seguido a esto le vamos a decir que inhale lentamente hasta alcanzar la capacidad total del pulmón y luego que sople lentamente hasta que se alcance el volumen residual. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos estos resultados? Lo vamos a hacer con los datos que hemos analizado en la prueba. Estos datos nos van a ayudar a identificar en la siguiente tabla en qué porcentaje se encuentra el volumen del aire. Entonces, en patrones normales tenemos que la capacidad vital forzada es superior al 80%. El volumen expiratorio forzado es superior al 80%. La consciente entre ambas variables es superior al 70%. Y el flujo expiratorio medio es superior al 60%. Cuando se habla de un patrón obstructivo, vamos a encontrar que la capacidad vital forzada está normal, pero las demás variables están disminuidas.
Cuando se trata de un patrón mixto, todas las variables se encuentran disminuidas, y cuando se trata de un trastorno restrictivo, encontramos que la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado están disminuidos y las otras dos variables están normales o disminuidas. Cuando la afección es a nivel de las vías aéreas pequeñas, todas las variables se van a encontrar normales, excepto el flujo expiratorio medio, que ese se va a encontrar disminuido. Otra forma también de conseguir el diagnóstico a través de esta prueba es guiándonos por la escala de la severidad de la capacidad vital forzada, la cual nos muestra que los resultados por encima del 80% están en un estado normal. Cuando es de 65 a 80% se encuentra en un estado leve. Cuando es de 50 a 65 es un estado moderado. Si es de 35 a 50 se encuentra en un estado severo, y cuando los resultados son inferiores a 35% es un estado muy severo. Estos valores nos van a ayudar a identificar si se trata de un trastorno obstructivo, restrictivo. Pulmonar. La fibrosis pulmonar es una enfermedad que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se empiezan a formar cicatrices. ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a formar estas cicatrices, el tejido pulmonar se engruesa y se vuelve un poco más rígido, lo que le dificulta a los pulmones funcionar correctamente. A medida que esta enfermedad empeora, a la persona se le dificulta mucho más la respiración. Existen muchos factores que pueden causar esta enfermedad. Sin embargo, cuando al médico se le hace difícil encontrar la causa principal de la enfermedad, se le puede llamar fibrosis pulmonar idiopática. Los daños ocurridos en los pulmones a raíz de la fibrosis pulmonar pueden ser controlados a través de medicamentos o terapias que ayuden a la persona en cuanto a los síntomas y a una mejor calidad de vida. Entre los signos y los síntomas tenemos la disnea, que es la dificultad para respirar, tos seca, fatiga, dolor en los músculos, en las articulaciones, pérdida de peso sin causa aparente, además del ensanchamiento y redondeo en la punta de los dedos, de las manos o de los pies de las personas. Entre las causas, la fibrosis pulmonar produce cicatrices y engrosa el tejido que rodea las bolsas de aire de los pulmones, es decir, los alveolos. Esto impide el paso de oxígeno al torrente sanguíneo. Existen diversas causas que afectan, como lo es los factores ocupacionales y ambientales. ¿Por qué? Porque la exposición a largo plazo de ciertas toxinas y contaminantes pueden causar daño a los pulmones. Factores tales como la harina de sílice, el asbesto, el polvo de carbón, el polvo de granos, el polvo de metales duros, entre otros. Otra de las causas son los tratamientos con radiación. ¿Por qué? Porque las personas que reciben radioterapia, ya sea porque tengan cáncer de mama o cáncer de pulmón, presentan signos de daños pulmonares meses o incluso años después de su tratamiento inicial. Y la gravedad va a depender de la proporción del pulmón que se vio expuesta o por la cantidad de radiación que pudo haber recibido esa persona durante el tratamiento. También porque además de radiación o un tratamiento de radioterapia, pasó por tratamientos de quimioterapia, o sencillamente por la presencia de una patología pulmonar diagnosticada. Otra de las causas es el resultado de afecciones tales como la poliomielitis, la neumonía, la esclerodermia y el lupus eritematoso o diseminado. La fisiopatología de la fibrosis pulmonar consiste en la transformación gradual del parénquima pulmonar a un tejido fibroso normal. ¿Qué pasa? La sustitución cicatricial del tejido normal del pulmón provoca una disminución
disminución irreversible de la oxigenación. Por otro lado, la disminución de la distensibilidad del pulmón es una característica de una enfermedad pulmonar restrictiva. La fibrosis y la disminución de la oxigenación van a provocar un aumento de la presión pulmonar que va a ser reversible en un primer momento e irreversible desde el momento en que la elasticidad del pulmón se vea comprometida. El mecanismo de producción va a ser de forma gradual. Los alvéolos se van a reemplazar por tejido fibrótico. ¿Qué pasa? Este tejido, como se vuelve más grueso, él va a hacer un poco más difícil el intercambio de gases, lo que va a hacer que se dificulte o que se disminuya progresivamente la oxigenación tisular general. La formación del tejido cicatricial en tejido conectivo de los pulmones son una respuesta a una secuela, ya sea de una inflamación o de una irritación que puede llegar a causar hasta un infarto pulmonar, una bronquiectasia o un absceso. Atelectasia. El término atelectasia procede del griego ateles, que significa imperfecto, y ectasis, que es expansión. Esto aludiendo al colapso localizado o generalizado del tejido pulmonar. La atelectasia es un colapso completo o parcial del pulmón entero o de una parte como es el lóbulo. Se produce cuando las pequeñas bolsas de aire, es decir, los alvéolos, que forman los pulmones, se desinflan o posiblemente se llenan de líquido. La atelectasia es una de las complicaciones respiratorias más frecuentes después de una cirugía. También es una posible complicación de otros problemas respiratorios como la fibrosis quística, los tumores del pulmón, las lesiones en el tórax, el líquido en los pulmones y la debilidad respiratoria. También puedes tener atelectasia si inhalas un objeto extraño. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico de la formación de la atelectasia es diferente dependiendo de la causa del colapso. Si es atelectasia por obstrucción bronquial, aquí tiene lugar la reabsorción del aire contenido en los alvéolos, debido a que la presión parcial de estos es menor que la presión de la sangre venosa, produciéndose el paso de los gases alveolares a la sangre hasta el colapso completo. En atelectasia por compresión, el colapso pulmonar se produce porque el parenquima es comprimido por una causa extrínseca, dando lugar a la salida del aire alveolar a través de las vías aéreas permeables. Y en el colapso por contracción o cicatrización, se produce una disminución del volumen pulmonar debido a la presencia de alteraciones fibrosas locales o generalizadas en pulmón o pleura que impiden su expansión completa. Luego tenemos la etiología. Los factores más comunes que causan atelectasia incluyen los siguientes: obstrucción intrínseca de las vías respiratorias, como por ejemplo por un cuerpo extraño, un tumor, un tapón mucoso, entre otros. La comprensión extrínseca de las vías respiratorias, como un tumor o una adenopatía. Suprensión de la respiración a la tos, como esto se genera mediante anestesia general, sedación excesiva o dolor. En la posición de cúbito supino, que es sobre todo en pacientes obesos y en los que tienen cardiomegalía. Y compresión o colapso del parenquima pulmonar, como por ejemplo un gran derrame de pleura o un neumotórax. También entran las cirugías torácicas y abdominales, que son una causa muy común porque implican anestesia general, el uso de opioides, que causa una posible depresión respiratoria secundaria, y con frecuencia la respiración dolorosa. Un tubo endotraqueal en mala posición puede causar atelectasia por ocluir un bronquio principal. El cuadro clínico. Los síntomas que se presentan en una atelectasia dependen fundamentalmente de dos factores: la enfermedad de base y la magnitud de la obstrucción. En ocasiones la atelectasia puede no presentar síntomas a menos que la obstrucción sea importante. La sintomatología que podemos encontrar en el curso evolutivo de la atelectasia es la siguiente: tos, hemóptisis, disnea, cianosis, estridor, dolor torácico y fiebre. Y por último tenemos el diagnóstico. El examen del médico junto a una radiografía simple de pecho suelen ser suficientes para llegar al diagnóstico de la atelectasia. Sin embargo, es posible que se lleven a cabo otros análisis para confirmar el diagnóstico o para determinar el tipo y la gravedad de la atelectasia. Algunos ejemplos son los siguientes: la exploración por tomografía computarizada.
Ya que la tomografía computarizada es una técnica que tiene mayor sensibilidad que la radiografía, puede ayudar a detectar mejor la causa y el tipo de atelectasia. También tenemos la osimetría. En este análisis simple se emplea un dispositivo pequeño que se coloca en uno de los dedos con el fin de medir el nivel del oxígeno en la sangre. Esto ayuda a determinar la gravedad de la atelectasia. La ecografía del tórax, que esto es un análisis no invasivo que ayuda a distinguir entre la atelectasia, el endurecimiento y la inflamación del pulmón provocada por el líquido presente en las bolsas de aire, conciliación pulmonar y la efusión pleural. Tenemos también la broncoscopia, que es donde se inserta un tubo flexible con una luz en la garganta que permite al médico observar la causa del bloqueo, como un tapón mucoso, un tumor o un cuerpo extraño. Esto también se puede emplear para extraer los bloqueos. Síndrome respiratorio restrictivo extrapulmonar. Está el neumotórax. El neumotórax es la entrada de aire en el espacio interpleural entre la pleura visceral y la parietal que rodea los pulmones. De ello origina un collazo pulmonar de mayor a menor amplitud, con su correspondiente persecución en la mecánica respiratoria y hemodinámica del paciente. Se clasifica según su origen. Está el neumotórax espontáneo y el adquirido. El neumotórax adquirido está el traumático, que esto ocurre por alguna agresión física, y esto se clasifica en abierto y cerrado. El abierto puede ser un trauma de tórax abierto, que si se abre a una comunicación entre el aire ambiente y la cavidad pleural, va a pasar el aire hacia la cavidad que se hace una presión negativa. El cerrado ocurre en un trauma cerrado, ya que puede lacerar el pulmón y se abre una comunicación que haga el aire del pulmón salga de la cavidad pleural. También está el iatrogénico, que esta es una consecuencia a través de una punción pleural o por una biopsia, que también puede ser por cateterismo de grandes venas o ventilación mecánica y también por cirugía torácica. El neumotórax espontáneo, esta ocurre sin ninguna agresión mecánica ni física. Esto más que todo se divide en primario y secundario. El primario, esto ocurre en pacientes sanos entre 20 y 40 años de edad con un tipo asténico, son altos y es común en varones que con hábito tabáquico. Mayormente es la causa que ocurre una ruptura de pequeño blex, que son unas colecciones de aire subpleural de un resultado de una ruptura alveolar, que el aire diseca los tejidos conectivos adyacentes y acumulándose una lámina interna y externa en la pleura visceral. El secundario ocurre más que todo en pacientes que padecen de POC. Con frecuencia son los secundarios a la ruptura de las bullas intrapulmonares, que suele causar una importante afectación, y es conveniente que esto ocurra un aumento brusco en su disnea crónica y dolor pleurítico. También está el neumotórax catamenial, que esto ocurre 3 días antes después del periodo menstrual. La manifestación más frecuente es en la endometriosis intratorácica. Uno de los cuadros clínicos son que presenta signos y síntomas como es la disnea, el dolor de punta de costado, diaforesis, náuseas, vómito, timpanismo, taquicardia, hemoptysis, disminuye también el murmullo vesicular. Uno de los diagnósticos es que es a través de una radiografía, y es recomendable que sea posterior, anterior y lateral del tórax para identificar la línea del margen de la pleura visceral, separado de la pleura parietal, existiendo entre ambas un espacio aéreo hiperclaro sin trama vascular, de manera que el pulmón adyacente se observa más denso y permanece parcialmente colapsado. También se puede observar a través de electrocardiogramas que existe una serie de signos característicos que pueden ser reversibles. Ocurre más que todo en pacientes de neumotórax izquierdo. En el electrocardiograma puede mostrar una desviación en la derecha del eje y con disminución de la amplitud del QRS e inversión de la onda T y en liberaciones izquierdas. Una de las complicaciones más frecuentes es el neumotórax a tensión. Se produce a raíz de que el aire pasa al pulmón y el espacio pleural durante la inspiración no salga por mecanismo valvular, y a medida que la presión del hemitórax aumenta, el mediastino se desplaza de un lado contralateral, interfiriendo con la ventilación y dificultando el retorno venoso.
Y el último caso disminuye el gasto cardíaco. Esto debemos sospecharlo cuando existe como disnea, intensa progresiva, taquipnea, cianosis, taquicardia, hipotensión, diaforesis, distensión de la vena venosa cervical y radiologicamente se observa un desplazamiento colateral de la tráquea y el mediastino por la depresión del diafragma ipsilateral. Hemotórax. El hemotórax se define como la presencia de sangre en la cavidad pleural. Podemos encontrar líquido pleural de aspecto hemático durante la evaluación inicial de casos con derrame pleural. Cabe destacar que un nivel de hematocrito igual o mayor al 5% es suficiente para dar la apariencia hemática al líquido pleural. En estos escenarios, el diagnóstico del hemotórax se establece cuando el hematocrito en el líquido pleural correspondiente a un valor igual o mayor del 50% de hematocrito de sangre periférica. La etiología se clasifica en traumática, que es por caídas de altura, lesiones mecánicas por aplastamiento del tórax, heridas por arma de fuego o arma blanca que pueden penetrar el tórax, y iatrogénica, que presentan la segunda causa del hemotórax. También hay factores de riesgo reconocidos que incluyen como es la colocación de acceso vascular entre la clavia o la yugular, que también pueden ser las funciones pleurales diagnósticas o terapéuticas. El hemotórax espontáneo ocurre con menor frecuencia y generalmente es secundario a tumores malignos, y también puede ser por el uso de anticoagulantes, anormalidades congénitas de la vasculatura pleuropulmonar, endometriosis pulmonar, tromboembolismo con infarto pulmonar, neumotórax con adherencias pleurales y anormalidades hematológicas como la hemofilia. Las neoplasias más comunes asociadas al hemotórax incluyen los tumores que se originan en los tejidos blandos como sarcomas. Cuadro clínico. Signos y síntomas que presenta que es la taquicardia, choque hipovolémico, hemoptisis, epistaxis, hematuria y derrames articulares. Diagnóstico. El diagnóstico definitivo se obtiene en cuanto a la cuantificación del hematocrito en el líquido pleural. También puede ser por radiografías de tórax, que se recomienda obtener proyecciones postero-anteriores. También está la tomografía axial computarizada, que normalmente se solicita de manera oportuna el abordaje del paciente con traumas moderados o graves, que conlleva un incremento de un diagnóstico a los hemotórax ocultos. También está la citología del líquido pleural y es útil en el abordaje diagnóstico en caso de hemotórax secundario a etiología neoplásica. Derrame pleural. El derrame pleural es el resultado de la acumulación de fluidos en el espacio pleural en el cual puede ser causado por varios mecanismos, que está el primero, que es el incremento de la permeabilidad de la membrana pleural; el segundo, que es el incremento de la impresión hidrostática; el tercero, que es el incremento de la presión intrapleural negativa; el cuarto, que es la disminución de la presión oncótica de la circulación microvascular; el quinto, que es la obstrucción del flujo linfático; el sexto, que es el movimiento del líquido asíptico del espacio peritoneal; el séptimo, el incremento de la permeabilidad en la circulación microvascular; y el octavo, que es la separación de las superficies pleurales. Cuadro clínico. También representa de varios signos y síntomas, que como es la disnea, dolor torácico, tos, fiebre. La etiología, pues hay dos clasificaciones, que es la exudada y la extrasudada. Las exudadas, que son aquellas que se producen de un daño directo en la pleura, que estas se dividen en neoplásicas, que es entre tumores en la pleura primaria o metastásicos. También puede ser por infecciones bacterianas, de tuberculosis pleural, hongos, parásitos y virus. También por tromboembolismo pulmonar. También sucede por enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad pancreática, acceso sufrénico,
y perforación esofágica. También puede ser enfermedades ginecobstétricas y por derrames postparto, síndrome de Mainz y por endometriosis. Las enfermedades reumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, también puede ser por drogas, hemotórax, quilotórax y misceláneas, que puede ser por amiloidiosis o sarcoidosis, o también por hematopoiesis extramedular. Vienen las trasudadas, que son aquellos que se producen de manera indirecta, es decir, no hay un daño a nivel pleural, y esto puede ser por insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, obstrucción de la vena cava superior, también por diálisis peritoneal, mixedema, diagnóstico. Hallazgo puede ser de rayos X de tórax, ecografía, tomografía axial computarizada del tórax o entre otros. Muchas gracias por su atención.